devastadores, huracanes e inundaciones, desastres ocasionados por el clima extremo. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, presentó hoy la primera entrega de un informe exhaustivo sobre el tema del cambio climático. La crisis climática, la crisis medioambiental que afecta a los distintos países del mundo, y lo estamos viendo cómo golpea y muy fuerte a las distintas, sobre todo ciudades. Ahora vamos a recorrer algunas de ellas que fueron las principales incluso preocupante que estas metas de mantener la temperatura de la Tierra no se estén logrando y se ha complicado lograrlas. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y desde México, ¿qué se puede hacer? ¿Qué están viendo que México esté contribuyendo? Actualmente se habla mucho del cambio climático. Información circula en redes de interacciones sociales. Hay personas muy preocupadas, otras parecen no importarles mucho. Incluso existen los que dicen que no existe el cambio climático. Hoy, 21 estudiantes de biología vamos a darles un recorrido en todo este mundo del cambio climático. Desde qué es, cuáles son sus causas, consecuencias y algunas propuestas para mitigarlo. Así que comencemos. El cambio climático, como su nombre lo dice, es una variación que se da a lo largo de un periodo de tiempo prolongado en la temperatura y condiciones climáticas de la Tierra. Podemos saber cómo ha sido la temperatura y el clima de la Tierra en el pasado con varias aproximaciones, por ejemplo, proxies, isótopos radioactivos, fósiles y muchas cosas más. A lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchísimos cambios en el clima. Por ejemplo, hace 250 millones de años, en el periodo Pérmico-Triásico, ocurrió un evento llamado la Gran Mortandad. En esta época, la temperatura de la Tierra aumentó muchísimo debido a la intensa actividad volcánica que había en lo que ahora es Siberia. Todos los gases que emitían los volcanes, como CO2 y basaltos, se fueron acumulando en la atmósfera, evitando que el calor de la Tierra saliera. Esto fue calentando poco a poco la Tierra. Además, cuando fue aumentando la temperatura, depósitos de metano que estaban congelados en el océano se descongelaron y también se liberaron a la atmósfera. El metano también es un gas de efecto invernadero, entonces comenzó a calentarse mucho más. Aunado a esto, se propone que un meteorito de gran tamaño impactó en la Antártida, generando al lado contrario, en Siberia, aún más actividad volcánica. Todos estos factores hicieron que la temperatura de la Tierra en casi 1 millón de años subiera 5 grados. En tiempo geológico, 1 millón de años es súper poquito. Este aumento provocó que el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres se extinguieran. Casi perdemos a toda la vida hace 250 millones de años por un aumento de 5 grados en la temperatura a lo largo de 1 millón de años. Otro cambio climático interesante sucedió en el Eoceno. Hace 48.5 millones de años, las condiciones ambientales favorecieron que un helecho llamado azola proliferara desmedidamente en todos los océanos. Al hacer fotosíntesis, este helecho absorbió el 80% del CO2 atmosférico, generando que el efecto invernadero se redujera y la temperatura de la Tierra bajara drásticamente. Además, en el límite del Eoceno y Oligoceno se separó la Antártida de Sudamérica, lo que ocasionó que la corriente circumpolar se cerrara, haciendo que toda la parte sur de la Tierra se perpetuara en frío. Desde ese momento hasta nuestros días, la Antártida ha estado congelada. Con la reducción del efecto invernadero y este enorme congelamiento de los polos, la Tierra bajó muchos grados de temperatura y, por supuesto, también tuvo repercusiones en la vida, especialmente en los mamíferos, que se habían adaptado a climas más cálidos. Al sufrir esta baja de temperaturas, muchos perecieron. También hubo afectaciones en muchos tipos de vida, ciertos tipos de bosques y muchas plantas sufrieron este cambio climático. Como puede verse, los cambios en el clima de la Tierra es
es algo normal y que ha sucedido mucho. Toda la biodiversidad que hoy existe en la Tierra es el resultado de la historia de nuestro planeta. Calentamientos, enfriamientos, grandes extinciones y radiaciones de vida. Pero si es tan normal el cambio climático, ¿por qué actualmente estamos tan preocupados? El Holoceno es el periodo que precede a la última glaciación. Las temperaturas de la Tierra han variado enormemente, pero hace 10.000 años se estabilizaron. Al estabilizarse las temperaturas, lo mismo sucedió con el nivel del mar y las estaciones pudieron ser predecibles. Esta estabilidad climática, que además es bastante cálida, permitió la diversificación de muchas formas de vida. Gracias a esta estabilidad, el humano desarrolló la agricultura, las primeras civilizaciones y de aquí surge la vida como la conocemos. Algunos científicos proponen que el Holoceno terminó. A partir de la Revolución Industrial en 1760, iniciamos el periodo Antropoceno, llamado así por todos los cambios que los humanos hemos ocasionado en nuestro planeta. En tan solo 260 años, debido a las actividades humanas, hemos modificado 3/4 partes de los continentes y 66% del medio marino. 1/3 de la superficie terrestre y 75% de todos los cuerpos de agua dulce son destinados a un uso ganadero o agrícola. Más del 40% de los anfibios, el 33% de los corales formadores de arrecifes y más de 1/3 de los mamíferos están actualmente amenazados con la extinción. La diferencia de este cambio climático con otros que ha habido en la antigüedad es la velocidad vertiginosa con la que este ha sucedido. En la Gran Mortandad tuvieron que pasar casi 1 millón de años para subir 5 grados la temperatura. Esto da un promedio de 1 grado cada 200.000 años. Y esto ocasionó la muerte del 95% de las especies marinas y 70% de las terrestres. Actualmente estamos a punto de rebasar 1 grado y la primera civilización humana fue hace solo 5.000 años. La revolución industrial, que es cuando las temperaturas se desataron, fue hace solo 260 años. La velocidad con la que estamos haciendo todos estos cambios es en extremo peligrosa. Jamás se había registrado un cambio tan abrupto. Estamos realmente en medio de una verdadera problemática que amenaza con la extinción de muchísimas especies, entre ellas la especie humana. Vamos a ver más a fondo de qué se trata todo esto. Para abordar un tema tan importante como el cambio climático se necesita tener un panorama actual del clima. Diversas organizaciones internacionales han estudiado por décadas cómo el cambio se va dando en la temperatura del planeta y cómo esto va a afectar a las poblaciones humanas. Gracias a esta información tenemos una mejor manera de entender el cambio climático. Es innegable que la actividad humana ha impactado directamente en la biosfera, en la hidrosfera y en la atmósfera. Por ejemplo, desde 1750, los gases de efecto invernadero han subido desmesuradamente debido a las actividades humanas. Tan solo de 2011 a 2020 la temperatura global subió 1 grado, lo que significa un incremento mayor que un periodo de 50 años. En 2019, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera fueron mayores a cualquier periodo de la historia en los últimos 2000 años. Ha aumentado 47% desde 1750 y el metano ha aumentado un 158%. De igual manera, 8.700 glaciares están en retroceso y el hielo del Ártico ha disminuido drásticamente. En los últimos
9 años, el nivel del hielo en el Ártico ha disminuido a su nivel mínimo desde 1850 y ahorita tiene el espacio más reducido que ha tenido en los últimos 1000 años. Se sabe que los primeros 700 metros de nivel de capa de agua del mar se han calentado en las últimas décadas. Las emisiones de CO2 han acidificado esta agua, lo cual tiene consecuencias innegables para la biodiversidad de los mares. El día de hoy no nos queda ninguna duda que este aumento excesivo en la temperatura se debe exclusivamente a las actividades que ha realizado el ser humano, como cuáles no solo se debe al aumento de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, sino a otras actividades que hemos realizado desmedidamente, como el cambio de uso de suelo, la agricultura, ganadería, los monocultivos, el mal manejo de nuestros residuos, la contaminación del suelo y del agua, entre otras muchas actividades. Existen 5 principales impulsores del cambio climático. El primero es la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases se acumulan en la atmósfera, evitando que el calor que llega por la radiación solar se disperse nuevamente en el espacio. Los gases de efecto invernadero son esenciales para la vida. Sin ellos, las temperaturas serían extremadamente bajas y las condiciones inhóspitas. Pero un exceso de estos ocasiona el aumento de la temperatura que tiene condiciones nocivas para la vida. En la gran mortandad, con solo 5 grados más, desapareció casi toda la vida. El segundo es el uso de suelo. 3/4 partes de los continentes han sido modificadas de su estado natural para convertirse en asentamientos humanos o tierras de producción, ya sea agrícola o ganadera. Al deforestar grandes cantidades de ecosistemas naturales, los servicios que nos proveen se pierden con ellos. Cuando el destino de estas tierras es convertirse en una zona urbana, en la vida cotidiana de las personas se emite muchísimo dióxido de carbono, que va a parar a la atmósfera contribuyendo al efecto invernadero. Además de CO2, hay muchos otros compuestos que se acumulan en la atmósfera generando un ambiente tóxico que puede ser nocivo incluso para la salud humana. Normalmente, las poblaciones de las especies son moduladas por las complejas redes ecosistémicas que están dentro de los sistemas naturales. Al quitarlos y volverlos una ciudad, estas redes ya no pueden mantener las poblaciones a su límite saludable. Por lo tanto, llegan muchas plagas a las ciudades. Organismos que se ven beneficiados por las condiciones urbanas comienzan a reproducirse desmedidamente, proliferando y muchas veces siendo vectores de enfermedades. Con el pavimento y la compactación del suelo, el agua de la lluvia no puede filtrarse y rellenar los mantos acuíferos. Por lo tanto, hay cada vez menos agua disponible. El agua que queda en la superficie normalmente se desliza y al final acaba concentrándose en zonas donde queda contaminada. Esta agua contaminada es un reservorio de patógenos y algunas enfermedades que pueden afectar a aves, distintos mamíferos, incluyendo al humano. Si el destino de la Tierra es la producción, también nos enfrentamos a muchos problemas. Tanto la agricultura como la ganadería generan muchos gases de efecto invernadero. La ganadería principalmente genera metano y la agricultura dióxido de carbono por medio de las máquinas que se utilizan para la tierra. También las plagas abundan porque se rompen las interacciones bióticas. Estos organismos proliferan dañando los cultivos. Esto tiene afectaciones incluso económicas para todos los que trabajan la tierra. Además, esta pérdida de interacciones a largo plazo también lleva a la pérdida de fertilidad del suelo. Los procesos de producción agrícola y ganadero, como los llevamos hoy en día, son altamente nocivos para la salud de la tierra. Cambiar nuestros modos de producción podría ser un punto clave para cambiar nuestro destino en este cambio climático. Las partes oceánicas también son muy afectadas. Más de la mitad del océano es pescada activamente a diario. El principal problema de esta pesca es que al perder tantos organismos, la cadena alimenticia se descompensa, llegando hasta las pequeñas algas y bacterias que se encuentran en la superficie. Estas bacterias son las responsables de absorber más del 90% del CO2 de la atmósfera. Sin estas bacterias absorbiéndolo, la acumulación de este gas de efecto invernadero es mucho mayor. En tercer lugar,
está la contaminación, la cual se relaciona mucho con la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Distintos pesticidas, fertilizantes e incluso detergentes son importantes fuentes de nitrógeno y fósforo, los cuales son nutrientes esenciales para muchos organismos. Cuando estos compuestos llegan a cuerpos de agua, se produce un fenómeno llamado eutrofización, en el cual las algas circundantes son las primeras en aprovechar el fósforo y el nitrógeno. Su población crece tanto por la disponibilidad de nutrientes que ocupan toda la superficie del agua. Esta abundancia de algas se manifiesta en un color verdoso en la superficie del agua. Hay tanta acumulación de algas en la parte superior que la parte media no puede hacer fotosíntesis, generando zonas muertas. Tanto las algas como los otros seres vivos del estanque, al morirse generan una capa de sedimento orgánico, que al descomponerse genera mucho dióxido de carbono. Con el tiempo, el oxígeno disponible comienza a disminuir, generando un ambiente menos apto para la vida. Con el tiempo, un sitio que era fuente de vida se convierte ahora en un cementerio de la biodiversidad que existió. Uno de los logros más impresionantes de los humanos es nuestra facilidad para viajar de un lado al otro del globo. Millones de autos, trenes, barcos y aviones cruzan ciudades y continentes enteros cada día. Con nosotros, al transportarnos, no solo vienen nuestras mascotas y plantas favoritas, millones de especies de hongos, bacterias y otros organismos acompañan nuestro andar. La introducción de especies exóticas es el cuarto potenciador del cambio climático. Cuando una especie llega a un lugar nuevo, tiene tres opciones. La primera es que el lugar no sea apto para ella y termine muriendo. La segunda es que encuentre las condiciones adecuadas y se integre a la comunidad ya existente. Por último, la menos deseada es que encuentre este lugar tan favorable que prolifere de manera exacerbada, desplazando a las especies que son oriundas de la región. La introducción de exóticas es una de las principales causas de extinción de especies. El quinto potenciador del cambio climático es la explotación directa de organismos. Esta se refiere a utilizar de manera exacerbada, sin regulación o control, las especies de nuestro entorno. Puede suceder con plantas, animales, hongos, todo tipo de seres vivientes e incluso recursos naturales. La sobreexplotación de organismos ha llevado a que las ballenas, grandes felinos, elefantes, muchas cactáceas estén ahora en peligro de extinción. Se estima que el 30% de las poblaciones marinas está sobreexplotada y el 66% está a punto de ser insostenible. ¿Qué nos espera en un futuro? Científicos de todas las partes del mundo se han reunido para realizar estimaciones acerca de qué pasaría si la temperatura continúa aumentando. Se proponen 5 escenarios posibles dependiendo de las cantidades de CO2 y de emisiones de otros gases de efecto invernadero. Y claro, hay algunos escenarios que son más favorecedores que otros. Lo que nos dice el sexto informe del IPCC es que sin importar lo que hagamos en este punto, desgraciadamente la temperatura va a continuar aumentando. Sin embargo, podemos mejorar las cosas para un futuro. En el primer escenario, y el que es el más alentador, la temperatura continuará aumentando. Sin embargo, si paramos las emisiones de CO2 en este momento, se estima que para el 2050 podríamos llegar a 0 emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Si hacemos esto, se estima que para el año 2100 la temperatura comience a reducirse. El segundo escenario que proponen los científicos y el que se considera como uno de los más realizables es que para el año 2080 hayamos llegado a 0 emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Aunque aún así aumentará la temperatura y habrá consecuencias, para el año 2100 se estima que la temperatura aumentará solamente 1.8 grados centígrados, lo que significa que nos mantendremos debajo de la peligrosa marca de 2 grados centígrados, que es algo que no queremos pasar. Los escenarios anteriores son los más alentadores, pero entonces, ¿qué pasaría si en lugar de reducir nuestras emisiones continuáramos de la manera en la que vamos, o peor,
las aumentáramos. En este escenario definitivamente rebasaríamos el límite de los 2 grados centígrados. En el peor de los escenarios se estima que el aumento de la temperatura sería de 5 a 8.5 grados centígrados. Esto definitivamente traería consecuencias devastadoras y los efectos de esto tardarían milenios en desaparecer de la Tierra. Dentro de las consecuencias que enfrentaremos con el aumento de la temperatura serán lluvias más intensas, un aumento en ciclones, huracanes, tormentas y otros desastres naturales, sequías, ondas de calor, que definitivamente causarán un gran impacto a la humanidad y en general a todo nuestro planeta. Las predicciones indican que para finales del siglo XXI, el aumento de la temperatura en la superficie será mayor a 1.5 grados, incluso llegando a los 2 grados, lo cual producirá afectaciones en los ecosistemas del planeta y los servicios que nos brindan, tanto en agua como en tierra. El calentamiento oceánico tendrá mayores consecuencias en la zona tropical y subtropical en el hemisferio norte. Es probable que antes de mediados del siglo XXI, el océano Ártico esté prácticamente libre de hielo, caso similar con el océano Antártico por la disminución en el volumen del hielo marino. Esto ocasionará un aumento en el nivel del mar en una tasa mayor que la vista de 1971 a 2010, esto es, de 8 a 16 milímetros al año de 2081 a 2100. Esto traerá consecuencias devastadoras como la erosión, la pérdida de hábitat para plantas y animales y también la contaminación de acuíferos. Asimismo, como el mar acumula 1/4 parte del dióxido de carbono, el aumento de este disuelto en el agua aumentará la acidificación en el océano, provocando una disminución en la formación de conchas y esqueletos de organismos marinos. Así, dentro de varias décadas, la composición química de los océanos no permitirá la formación de arrecifes coralinos, ocasionando un cambio en la composición del mar como la conocemos, convirtiéndolos prácticamente en desiertos enormes de agua. Pero, ¿vamos a estar a salvo en nuestras casas de los efectos del calentamiento global? Las predicciones sugieren que las ciudades y el proceso de urbanización van a acelerar e intensificar las olas de calor a nivel local. En las ciudades costeras estos efectos van a ser más devastadores, debido a que aparte de las olas de calor, el nivel del mar y otros fenómenos meteorológicos las van a afectar. Como podemos ver, vamos a sufrir los estragos del calentamiento global desde la comodidad de nuestros sofás mientras hacemos nuestras actividades cotidianas. Pero si esto sucede con tan solo el incremento de 1.5 grados en la temperatura del ambiente, ¿qué sucederá con un incremento de 2 grados que es lo que se prevé? Todos los fenómenos meteorológicos asociados, por ejemplo inundaciones y precipitaciones, aumentarán su magnitud en todas las regiones del mundo. De igual manera, se prevén grandes sequías ecológicas y agrícolas en los principales sectores económicos del mundo. Esta y una larga lista de otras consecuencias sociopolíticas, culturales y ambientales son problemáticas a las que nos tendremos que enfrentar si no cambiamos nuestro estilo de vida. Así que, si queremos que las futuras generaciones gocen este planeta como lo estamos haciendo nosotros, tenemos mucha tarea por hacer. De pronto, todo este escenario suena muy abrumador. Sin embargo, existen muchas alternativas para redirigir nuestro caminar y poder seguir conservando un lugar en este maravilloso planeta. Los expertos del cambio climático han declarado que existen 2 estrategias para frenar o minimizar el daño que hemos causado. Dichas estrategias son la adaptación y la mitigación. Por una parte, adaptarse significa anticiparse a los efectos adversos del cambio climático, para así prevenir o minimizar los daños que puedan causar. Por otro lado, la mitigación significa hacer que los efectos del cambio climático sean menos graves al reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El cambio climático es una problemática que nos involucra a todos y no debemos perder de vista que hay diferentes acciones de adaptación y mitigación para todos los sectores de la población. Son necesarias la creación de medidas y políticas a nivel regional, nacional e internacional, para así asegurar las acciones de mitigación. En Estocolmo, el Instituto del Medio Ambiente estuvo estudiando la emisión de gases de efecto invernadero por 25 años, desde 1990 a 2015.
Los científicos se dieron cuenta que el 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de la contaminación por dióxido de carbono que los 3.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. En la vida de personas adineradas abunda el consumismo, el desperdicio y los viajes locales e intercontinentales con una enorme huella de carbono. Un estudio reciente descubrió que el 10% de los hogares más ricos utiliza casi la mitad de toda la energía vinculada al transporte terrestre y 3/4 partes de toda la energía vinculada a la aviación. El transporte representa alrededor de 1/4 de las emisiones mundiales actuales, mientras que el mercado de autos deportivos constituyó el segundo factor de crecimiento de las emisiones mundiales de carbono entre 2010 y 2018. La desigualdad en emisiones es de tal magnitud que para el 2033 el 10% más rico de la población ya habría agotado todo el presupuesto que tenemos de carbono, incluso si todo el resto del mundo redujera sus emisiones a cero. Por supuesto, esto no exime a ningún ser humano de las responsabilidades que tenemos con nuestro medio ambiente. Si queremos evitar subir 1.5 grados la temperatura, entonces tenemos que reducir al menos 1/3 de las emisiones que se generan hoy en día. Las acciones que podemos llevar a cabo para mitigar el cambio climático son simples pero indispensables. Lo primero que podemos hacer es cambiar nuestra alimentación. La carne es el producto ecosistémicamente más caro que hay. Para su generación se usan, contaminan y desperdician toneladas y toneladas de agua diariamente. Además, son uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, tanto de dióxido de carbono como de metano. 2/3 partes de las tierras de cultivo son dedicadas para alimentar al ganado. Esto genera muchísima deforestación, además del uso de tóxicos, pesticidas y agroquímicos. La solución no es dejar a la carne por completo, sino reducir nuestro consumo. Esto traería beneficios no solo para el planeta, pero también para la salud humana. Otro aspecto importante es el aprecio hacia nuestros recursos. Más de 1/3 de todos los alimentos producidos son desperdiciados. Si solo se produjeran los alimentos que realmente consumimos, entonces todos los costos ecosistémicos serían mucho menores. Otro aspecto muy importante es el manejo integral de nuestros recursos. Cuando se mezcla la basura orgánica con la inorgánica y se deja a la intemperie, la basura orgánica se descompone, generando dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, si estos desechos se compostearan, entonces se generaría tierra nutritiva con el potencial de albergar nueva vida. También es importante tomar en cuenta los desechos del cuerpo humano. Seguir contaminando los ríos y los cuerpos de agua dulce con nuestras heces es de lo peor que podemos hacer. Existen formas sostenibles de manejar nuestros desechos, a modo que contribuyan al equilibrio natural y no a la destrucción de nuestros ecosistemas. Estas pequeñas acciones son en extremo importantes, y no solo por la acción misma. Compartir nuestras experiencias y forma de vida contagia a más personas a vivir de manera sostenible. Esto genera olas de conciencia que con mucha suerte nos llevarán a seguir conservando nuestro lugar en esta tierra.